La situación que vive nuestro país en las actuales circunstancias a consecuencia de los desastres naturales obliga a los arquitectos a formular nuevos diseños de vivienda que faciliten brindar seguridad y buena ambientación. Esta afirmación nos la hace la magíster en arquitectura Belice Eguaguirre Bazán. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en las viviendas en Lima, por ejemplo? Uno que puedo mencionar, la inclinación de los techos. La mayoría de viviendas no cuenta con una inclinación adecuada. ¿Cuánto sería lo mínimo que deberíamos de tener? Por ejemplo, según mi experiencia, 5%. La impermeabilización de los techos, otro tema importante, ¿no? Muchas de las viviendas en Lima, la mayoría de los casos no son formales, ¿no? Son viviendas informales, materiales, en muchos casos calamina, en otros casos, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? De repente poner un manto asfáltico, poner, en casos de tener de techos que no son impermeabilizados, hay muchos materiales hoy en día que están en el mercado y que podríamos de considerarlos, ¿no? El Sikafil, los mantos asfálticos, los mantos impermeabilizantes, ¿no? Es un poco para solucionar el problema ante estos fenómenos naturales. Pero si se quiere prever, ¿no? Y si se quiere un poco adelantarnos y afrontar estos problemas ya desde un inicio de obra, tener en cuenta muchos temas, ¿no? Primero, por ejemplo, los desniveles de las viviendas. El nivel del patio debería de estar a un nivel diferente de la vivienda, ¿no? Muchas viviendas, por ejemplo, yo soy de Punta Hermosa, el distrito de Punta Hermosa, que ahorita estamos en un problema terrible porque ha caído 2 huaicos. Siempre es lo mismo, cada vez que viene un fenómeno del Niño pasa lo mismo, ¿no? Y la gente no prevé, ¿no? No hay una prevención, nos agarra desprevenidos. ¿Cómo podríamos, digamos, construir en aras de que no vuelva a pasar, ¿no? Tener desniveles entre la sala, por ejemplo, y los patios. ¿Cuánto, arquitecta? De repente una grada, ¿no? De desnivel. ¿Para qué? Para que cuando comience a llover no haya inundaciones y no entre, por ejemplo, el agua al interior de los ambientes. La inclinación de los techos también importante. El aislamiento térmico. Hace demasiado calor en verano, en invierno hace mucho frío. Se podría poner un aislante térmico, ya sea un techo verde. El techo verde lo estamos viendo, creo que está muy en boga, ¿no? Pero no solamente es algo estético y no solamente genera un ecosistema urbano, sino que también funciona como un aislante térmico. Para tener un techo verde en Lima se necesita tener varios elementos importantes. Por ejemplo, la inclinación que les mencioné, el 5%, ¿no? Tener un techo verde con plantas que no acumulen mucha agua, que tengan poco mantenimiento. No vamos a poner un gras, ¿no? Que es un techo intensivo, sino más que todo jardines secos, plantas que no acumulen mucha agua, xerófitas, etc. ¿Qué otra cosa importante para poder un poco enfrentar estos fenómenos naturales? En muchos lugares donde hay una buena ventilación natural, a la hora de que vienen las precipitaciones hay una condensación, y como no hay una ventilación adecuada, comienza a generar olores incómodos, ¿no? A condensarse. Entonces la ventilación es importantísima, tener una buena ventilación natural, si es posible cruzada, entrada de aire, salida de aire. Materiales que obviamente sean idóneos para el clima de Lima. El clima de Lima es templado, veranos calurosos, inviernos fríos, pero ahora vamos a tener que cambiar el chip. El chip a no tener, pues, como vuelvo a repetir, techos que no tengan inclinación, a poder pensar de que este fenómeno, el Niño costero, muchos dicen el ciclón Yaku, pero yo creo que ya es un niño costero, se va a repetir, y se va a repetir en tiempos mucho más cortos. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio climático. La arquitectura se tiene que adaptar a este cambio climático. Es por ello que uno de los elementos importantísimos dentro del diseño arquitectónico es el diseño bioclimático, adaptación al cambio climático. ¿Cómo la arquitectura se puede adaptar, por ejemplo, a lugares inundables? Como por ejemplo construyendo pilotes. ¿Cómo la arquitectura se adapta a este
cambio que nos está azotando y que no es, digamos, un futuro, es la coyuntura, es un momento crítico en el mundo que todos tenemos que afrontar.